El proceso de gestión de las personas es otro de los procesos de gestión del talento humano que están implícitos dentro de lo que llamamos la gestión del talento humano. Este proceso de retención de las personas tiene para desarrollar dentro de su concepto la práctica de talento humano que se llama compensación, salarios y todo lo que tiene que ver con el tema de incentivos. Recordemos entonces que la gestión del talento humano se realiza a través de esos procesos de gestión del talento humano, a través de cada una de las prácticas que articulan cada proceso. El proceso que estamos trabajando en esta sesión es el proceso de retención de las personas, con prácticas como la remuneración, los incentivos, la higiene y la seguridad, las relaciones sindicales. El proceso de retención se destaca como uno de los principales procesos del área de talento humano de las organizaciones. ¿Por qué será? Porque para el ser humano es muy importante ese sistema de recompensas, de incentivos, de bonificaciones, todo lo que tiene la empresa para ofrecer en el ejercicio de la retención de las personas. ¿Qué es entonces la recompensa? Es toda retribución, premio o reconocimiento por los servicios que se han aportado a la organización. Esa persona, ese individuo, ese trabajador tiene una recompensa por su esfuerzo realizado y esa recompensa se refleja en esa compensación. Ahora miremos qué es esa gratificación. La gratificación es otro tipo de recompensa, pero tiene unas características particulares. La primera es que es de tipo pecuniario, se recibe en dinero. ¿Por qué? Por algún servicio eventual. También puede ser esa remuneración fija que se añade al sueldo, pero que es adicional a lo que se ha pactado en el salario. Ejemplo, si un policía captura a una persona infringiendo la norma, por esa labor, que también hace parte de sus funciones, puede recibir un dinero de más en su salario. También la gratificación entonces la podemos entender como esa cantidad de dinero o cosa que da una persona a otra como recompensa o agradecimiento por la realización de unos servicios o favores recibidos. Dentro de ese proceso para recompensar a las personas, para retenerla, tenemos, por ejemplo, las prácticas de remuneración, de incentivos y de prestaciones sociales. Cada una tiene unas características particulares y están atadas a un plan de recompensas y de compensación que se tenga en la empresa. Entonces, lo interesante de lo que llamamos el proceso de retención del talento humano es que nos deja la siguiente reflexión. Nadie trabaja gratis y nadie invierte sin esperar algo a cambio. El trabajador que pone su esfuerzo y su dedicación espera recibir un buen salario, un salario justo. Pero a su vez, si el empleador está ofreciendo un salario justo, pues espera que ese trabajador ponga empeño y dedicación a sus ejercicios de funciones. La reciprocidad es un elemento fundamental dentro del proceso de retención de las personas. También es importante compensar bien dentro de ese sistema de reciprocidad. La dedicación de las personas al trabajo organizacional depende del grado de reciprocidad que reciban en la medida que el trabajo produce resultados esperados y entonces entre mayor sea esa medida, es decir, mayor sea el salario, también uno espera que mayor sea la dedicación del trabajador. Entonces, a mayor esfuerzo debería, digamos, entenderse que hay un mayor impacto en la remuneración. A veces pasa, a veces no pasa, a veces el trabajador no tiene un salario justo y la empresa tampoco ofrece los medios para que se dé un salario justo. De ahí la importancia de proyectar un sistema de recompensas
capaz de aumentar ese nivel de compromiso de las personas dentro de la organización. Entonces, cada recurso productivo, por ejemplo, la tierra, el capital y trabajo, tiene su costo y su beneficio, o su inversión y su rendimiento. Reciprocidad, ¿sí? Reciprocidad para el trabajador, reciprocidad para el empleado. La persona aporta su trabajo y entonces espera que a su esfuerzo haya una retribución, que es una compensación. Las recompensas que ofrece la organización influyen en que él se sienta motivado y satisfecho. En este caso, ¿cuál es el grupo de interés más importante para la compañía? El trabajador es el stakeholder más importante, pero si el trabajador está motivado y satisfecho, él va a impactar otro grupo de stakeholders como los clientes. Entonces, cada uno está dispuesto a invertir sus recursos individuales en la medida que obtenga rendimientos y resultados de esas inversiones. La remuneración total tiene unos componentes importantes. Miremos cuáles son. Entonces, esa remuneración total está compuesta por una remuneración básica, que es el salario mensual o el salario por hora, como se haya pactado en la organización. El otro componente son los incentivos salariales, como los bonos, la participación en resultados. Por último, las prestaciones sociales, como el seguro de vida, el seguro de salud, la comida subsidiada. Estos son los elementos de la remuneración total. Entonces, ¿qué es la remuneración? La remuneración constituye todo aquello que el empleado recibe como consecuencia de ese esfuerzo realizado, como consecuencia del trabajo que se ofrece a una organización. La remuneración del salario directo e indirecto es lo que nos constituye la remuneración. Desarrollemos entonces cada uno de estos elementos de la remuneración total. Empecemos con la remuneración básica. La remuneración básica o salario es esa paga fija que se le da al trabajador y que él recibe de manera regular en forma de un sueldo mensual o de salario por hora. Depende cómo se haya pactado en el contrato de trabajo. El salario es el pago monetario en dinero que el trabajador recibe por vender su fuerza de trabajo. Recuerde que todo trabajador aporta un esfuerzo a la compañía a través de sus funciones, es decir, a través de sus tareas y obligaciones. Pero eso no lo hace gratis, siempre va a esperar ser recompensado con un sistema claro y equitativo de compensación. Además de un salario básico pactado en nuestro contrato de trabajo, también puede suceder que una organización tenga un plan de incentivos. Los incentivos se dan para compensar el buen desempeño o desempeños superiores en los empleados. Son programas diseñados precisamente para eso, para recompensar a los trabajadores que tienen un buen desempeño. Los incentivos se pagan de muchas formas. Ejemplos, tenemos los bonos, el tiempo libre, los regalos, los viajes, la participación en los resultados. Todas estas y muchas más son formas para recompensar los resultados de los empleados dentro de los objetivos organizacionales. Vamos a ver algunos ejemplos de incentivos. Los incentivos pueden ser no monetarios y pueden ser monetarios. Los no monetarios son, por ejemplo, como los horarios flexibles, los viajes, el tiempo libre, regalos, formación, incentivos para los empleados dentro de la oficina. Entonces, digamos, cada organización, dependiendo de su capacidad productiva, de su sistema de gestión del talento humano, pues piensa en cómo podría incentivar a los empleados. Y los incentivos monetarios que cada compañía tiene, algunos pueden ser diferentes a estos, como aumentos salariales, bonificaciones, planes de préstamos, gratificaciones, bonos, cuando hay un sistema de méritos y reconocimiento, cuando se paga por unidades de producción, por piezas que se han producido,
por equipos, por comisiones, es decir, todo depende de cómo tiene organizado la empresa su sistema de incentivos, su sistema de compensación. De los componentes de la remuneración total explicamos remuneración básica, incentivos salariales, ahora expliquemos prestaciones sociales. ¿Qué son entonces las prestaciones sociales? Son todos esos beneficios legales que el empleador debe pagar a sus trabajadores adicional a ese salario pactado, a ese salario ordinario. ¿Para qué? Para atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral. Importante entender que cada puesto de trabajo tiene un nivel de riesgo y dependiendo de eso, pues obviamente existen unas prestaciones sociales que amparan al trabajador y que protegen de cierta forma los intereses de la organización. Algunas prestaciones sociales que podemos mencionar están, por ejemplo, la prima de servicios, que es equivalente a 15 días de salario por el tiempo laborado durante un semestre. Las vacaciones que el trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones por cada año de servicio. Está el auxilio de cesantías, los intereses sobre las cesantías. Está, por ejemplo, el que todos conocemos, que es la salud, el subsidio familiar, el subsidio de transporte, las pensiones, los riesgos profesionales y la dotación. Prestaciones sociales, por ejemplo, como el subsidio de transporte y la dotación, se paga por ejemplo, a trabajadores del servicio público o trabajadores de servicio particular que ganen hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Estas personas son las que tienen derecho a este tipo de prestación social. Las dotaciones se dan 3 veces al año y hay unas fechas propuestas para entregar estas dotaciones a los empleados. Dentro de las prestaciones sociales hay unos aportes que debe hacer el empleador y otros que debe hacer el trabajador. Dentro de los aportes, por ejemplo, a salud, encontramos que el empleador debe aportar un 8,5%, el trabajador aporta el 4% para un total de aportes a salud del 12,5%. El aporte a pensión, por ejemplo, el empleador hace un aporte del 12% y el trabajador del 4% para un total del 16%. El aporte a riesgos laborales lo hace en su totalidad el empleador y eso depende, por ejemplo, del nivel de riesgo. Tenemos desde el nivel 1, ¿sí?, hasta el nivel 5. Entonces, por ejemplo, el nivel más bajo se aporta 0,522% y el más alto 6,96%. Y encontramos, por ejemplo, el aporte a los parafiscales, que ese lo hace en su totalidad también el empleador, que por ejemplo tenemos aporte al SENA 2%, a ICBF 3% y a cajas de compensación por un 4%. Entonces, ¿qué son esas prestaciones sociales en definitiva? Son esas retribuciones indirectas. Las prestaciones sociales son esas recompensas colectivas que nos permiten de cierta forma ofrecer un respaldo y seguridad a los empleados y a los miembros de sus familias. Las prestaciones sociales son un paquete importante dentro de esa remuneración total que recibe el trabajador y hace parte pues del conjunto de retribuciones indirectas. ¿Por qué son indirectas? Porque forman parte de un plan y no son pagos en efectivo. Las prestaciones sociales pretenden ofrecer a los trabajadores una base para satisfacer esas necesidades personales, pero también, como lo decíamos anteriormente, familiares. Las prestaciones sociales lo que buscan es ofrecer una seguridad social al trabajador. ¿Y esa seguridad social qué es en definitiva? Este es un sistema que cubre eventualidades como por ejemplo la de alteración a la salud, incapacidad laboral,
desempleo, vejez y muerte, para cuya protección se establecieron los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar. Este sistema de seguridad social comprende las prestaciones sociales que antes hablamos, pensiones, salud, riesgos profesionales, que son las que están, digamos, dictaminadas por ley. Para respaldar todo ese sistema de seguridad social de los trabajadores, hay un conjunto armónico de entidades tanto públicas como privadas, de normatividades, de procedimientos que están establecidos y conformados en los llamados regímenes generales establecidos para pensiones, para salud, para riesgos laborales, para manejar los subsidios familiares y los servicios sociales complementarios que están definidos por la ley y por, digámoslo así, la Constitución Política de Colombia. La Constitución Nacional en su artículo 48 nos dice: la seguridad social será un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado en su gestión a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Entonces, la seguridad social es un derecho fundamental que tienen los trabajadores de nuestras organizaciones. ¿Qué son los parafiscales? Por otro lado, encontramos que también es una prestación social y son aportes obligatorios que corresponden única y exclusivamente al empleador en beneficio de sus trabajadores. Esos aportes son del 9% de la nómina y están destinados a las cajas de compensación, como mencionamos anteriormente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Para aplicar un poco los conceptos de remuneración, compensación, incentivos, prestaciones sociales, hemos invitado hoy a alguien que nos quiere colaborar dándonos un espacio para hablar sobre el tema. Es Óscar Augusto Posada Trujillo. Él es líder de talento humano de JIP. Nos va a hablar un poco sobre estos temas, pero desde un enfoque más práctico. Muy buenas noches, mi nombre es Óscar Posada Trujillo, yo soy el líder de gestión humana de la constructora JIP. JIP es una constructora que lleva aproximadamente unos 22 años en la ciudad de Manizales. Formamos parte de un grupo de empresas del sector inmobiliario. Tenemos un número aproximado de 130 trabajadores vinculados directamente a la empresa y aproximadamente otros 100 trabajadores en contrato, que son contratistas, algunos de ellos prestadores de servicio. Bueno, quiero con este corto video decirles a ustedes cómo es un poco nuestro sistema de compensaciones. Para eso primero quiero decirles que el área de gestión humana es un área que alimenta todo un proceso sistemático. Y para nosotros poder hablar de recompensa y compensación, tenemos que primero mirar nuestra matriz de escala salarial construida para hablar de remuneración básica. Esa matriz de escala salarial tiene dos escenarios, un escenario administrativo y un escenario para el personal en construcción o personal de obra. En ese orden de ideas, para hablar de una matriz de escala salarial, a nivel administrativo tenemos tres factores importantes. Uno es el perfil del cargo. El perfil delimita unos elementos para la compensación claros, como lo es la educación y formación, la parte de la experiencia requerida por el cargo y otros puntos adicionales como pueden ser cursos adicionales, responsabilidad en el cargo. En esa matriz de escala salarial administrativa encontramos desde un cargo A, como es un practicante aprendiz,
hasta un gerente. Un practicante aprendiz, como lo dice el nombre, su nivel de experiencia es cero. Y pues con nosotros inicia ese proceso, seguido de un mensajero, asesores, asistentes, almacenistas, líderes de área, subgerencia. Y así sucesivamente los niveles de experiencia, educación y formación van siendo cada vez más exigentes. El perfil del cargo lo exige y con eso se construye esa matriz. Son factores que determinan, pues digámoslo así, esa remuneración básica. Quisiera hablarles un poquito de la estructura a nivel de una obra. En nuestras obras nosotros tenemos desde un ayudante hasta un maestro, ¿sí? Porque los ingenieros y arquitectos forman parte del equipo administrativo. Entonces, desde un ayudante con un salario básico que requiere algo de experiencia en la construcción, hasta un oficial senior, junior o un contramaestro que requieren experiencia y algunos estudios básicos de formación. Y así sucesivamente, pues eso se construye esa remuneración básica. Retomo el punto 2 de los incentivos. Nuestro plan de incentivos está articulado básicamente a algo muy importante que la empresa llamamos nuestro plan de vida JP. Ese plan de vida empresarial lo construye todo un plan de carrera. Entonces hay factores que determinan ese plan de carrera, la antigüedad, la experiencia. Por ejemplo, para trabajadores de la construcción que quieran, por ejemplo, escalafonar salarialmente, tienen que ascender a ayudantes prácticos, a operarios de máquinas, a oficiales senior, entre otros. Y ellos van haciendo como un sistema de competencias fortalecido por nosotros mismos, también por apoyo del SENA, para que permitan entonces ir escalafonando salarialmente y puedan ascender al nivel más alto, que es maestro, o por qué no hacer estudios y ser supervisores técnicos de obra. Ese plan de incentivos también tiene una articulación a medida que ellos van ascendiendo en esa, digámoslo así, en ese plan de carrera, ellos van recibiendo unos salarios adicionales que se ajustan a la remuneración básica. Nosotros podemos hablar que hay una articulación de ese plan de beneficios versus plan de incentivos relacionado con un sistema de compensación, digámoslo así, en bienestar social. Por ejemplo, para las personas que cumplen el año con nosotros en el campo administrativo, inician un apoyo en el sistema educativo por hacer una tecnología o una carrera profesional. Ellos empiezan a recibir un 30% de apoyo en las matrículas de esos estudios. Al segundo año el 40%, a partir del tercer año el 50%, digámoslo así, una beca de estudios. En tema de vivienda, a partir del tercer año empiezan a recibir auxilios y donaciones, y a partir del sexto año un auxilio especial para la compra de vivienda nueva. En el tema de transporte hay un programa que se llama Bici Paseo o Bici Bambú. Respecto del proyecto, ellos por ir a trabajar en bicicleta reciben refrigerios diarios a las 5 de la tarde, auxilios en elementos de protección para sus bicicletas y auxilio de mantenimiento. Entonces es uno de los programas que más nos gusta dentro de la empresa a nivel de transporte. A los 3 años también se les da un auxilio para compra de vehículo, ya ellos deciden. Y también hay un sistema de incentivo por préstamos. A partir del año ellos reciben préstamos hasta por el 40% de su liquidación sin ningún tipo de interés, por descuento de nómina. Entonces, tanto de transporte, en vivienda, en educación, bueno, se me olvidaba decirles, en salud tienen unos beneficios especiales para el personal administrativo. A partir del segundo año reciben
pólizas de medicina prepagada, auxilios en pólizas o planes complementarios en salud. Ellos eligen si quieren vincularse ellos o algún miembro de la familia. Todo este sistema, digámoslo así, de incentivos para el bienestar social, algunos son remunerados económicamente, otros son compensados básicamente en auxilios para sus casas, para sus vehículos o así. Finalmente existe otro, digámoslo así, otro incentivo importante para nosotros y es el por gestión del conocimiento. Todos aquellos trabajadores que formulen ideas, procesos innovadores, que nos ayuden a solucionar una problemática en alguno de los procesos tanto administrativos como en obra, esto nos permitirá mejorar de manera significativa sistemas de gestión. Reciben un apoyo económico o también reciben algún viaje, algún bono en especial en lo que más les guste, de pronto en un spa, en unos termales, como lo decía anteriormente, en un viaje. Ellos definen si lo reciben económicamente, en especie, o si es a través de un viaje o incentivo personal. Finalmente, hay un último sistema de compensación y es la parte prestacional. Y esto es obligatorio. Todos sabemos que la salud, la pensión, todo lo que es la dotación, los subsidios obligatorios a cajas de compensación, las primas, las vacaciones, las cesantías, esto forma parte, pues digámoslo así, de un sistema de responsabilidad social interno de nuestra organización. Es supremamente un requisito ético, ese cumplimiento, e inclusive hasta para nuestros contratistas. Antes de nosotros generar cualquier tipo de contrato con una empresa, un grupo de trabajo, este contrato que generalmente son contratos por prestación de servicios o contratos de tercerización, digámoslo así, exigimos todo un paz y salvo del pago de todas estas prestaciones sociales a los terceros. Eso nos hace una empresa con mucha responsabilidad social interna. Después de haber analizado todo el sistema de compensación de la empresa JIP con nuestro líder de gestión del talento humano, Óscar Augusto Posada, entonces retomemos algunos conceptos centrales. ¿Qué es entonces la remuneración? Hemos visto entonces que esa remuneración es la suma del salario directo y del indirecto. Todo esto constituye lo que llamamos la remuneración. Entonces la remuneración abarca todos los rubros del salario directo y todas las derivaciones de ese salario indirecto que recibe el trabajador por el esfuerzo realizado. La remuneración como tal tiene dos vertientes que son las que mencionamos anteriormente, la remuneración directa y la indirecta. La directa es aquella pactada en el contrato de trabajo, es decir, aquella que se recibe exclusivamente como contraprestación del servicio del cargo ocupado. Está constituido por ese salario básico, fundamentado en la valoración del puesto y el reconocimiento al mérito según la evaluación de desempeño. Entonces esto es lo que llamamos la remuneración directa. Incluye, por ejemplo, el sueldo básico. La remuneración indirecta es el resultante de todas esas cláusulas de convención colectiva de trabajo, de plan de servicios, de beneficios sociales ofrecidos por la organización que no necesariamente son de carácter monetario y lo que hacen de cierta forma es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, como programas de protección, remuneración por tiempo no trabajado u otros servicios de prestaciones sociales
que haya tenido la empresa vinculados en su plan de trabajo. Entonces todo ese paquete de compensaciones tiene la compensación financiera, la no financiera. Las financieras pueden ser directas e indirectas, como mencionábamos, y dentro de las directas todo lo pactado en el contrato de trabajo, como el salario directo, los premios y las comisiones. Las indirectas son aquellas adicionales que recibe el trabajador por el esfuerzo realizado, como por ejemplo el descanso semanal remunerado, los días feriados, las gratificaciones, las prebendas, las horas extras, los aguinaldos, las derivaciones financieras de las prestaciones concedidas a los empleados por ese plan que tiene la empresa de compensación, y tenemos las no financieras, como por ejemplo cuando tenemos horarios flexibles, oportunidades de desarrollo, reconocimiento y autoestima, seguridad de empleo, no contratos a término fijo, sino a término indefinido, calidad de vida en el trabajo, orgullo por la empresa y sentido de pertenencia, promoción y desarrollo de carrera, libertad y autonomía para desempeñar su trabajo. Esas son, digamos, las que llamamos compensaciones no financieras. Hemos visto que la remuneración es ese paquete de recompensas cuantificables que un empleado recibe por su trabajo. Entonces incluye tres componentes: la remuneración básica, los incentivos salariales y la remuneración indirecta o prestaciones. Miremos entonces específicamente qué es el salario. El salario es la retribución que recibe el empleado por prestar sus servicios a la compañía a través del desempeño de sus funciones. Está constituido por el dinero y también por todos aquellos valores que reciba en especie, como contraprestación directa del servicio. Encontramos aquí, por ejemplo, las primas, los sobresueldos, las bonificaciones, los descansos obligatorios, los porcentajes en ventas, comisiones, subsidio de transporte. ¿Qué es importante considerar al definir el salario? Que el salario es simplemente esa paga por un trabajo realizado, que además se constituye en una medida del valor que un individuo tiene para la organización. Podría decirse que se valúa el puesto de trabajo con un salario asignado, y dependiendo de eso, un trabajador vale un poco más para la organización que otro. Hay que coger con pinzas ese tema de vale, no en el sentido figurativo de la palabra, sino sencillamente en el valor que representa ese talento humano para las organizaciones. El salario coloca a la persona en una jerarquía de estatus dentro de la organización, porque lo hemos representado en la estructura organizacional. Define también la calidad de vida de ese colaborador. Si gano más, tengo mejor calidad de vida seguramente. Si gano menos, pues podría decir que no puedo tener tanta calidad de vida, pues se puede cuestionar. Representa una inversión de la organización que produce un rendimiento. Hablábamos de la contraprestación. Usted pone un esfuerzo como trabajador y la compañía invierte con un pago en salario. En Colombia, el Código Sustantivo de Trabajo tiene la finalidad principal de buscar lograr justicia en las relaciones que se dan entre empleadores y trabajadores, dentro siempre de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. El Código Sustantivo de Trabajo nos permite entender que existe un contrato de trabajo y a través de aquel una persona natural obliga a prestar un servicio personal a otra persona, sea esta natural o jurídica, bajo dos elementos importantes: dependencia o subordinación de la segunda, mediante lo que llamamos y hemos venido discutiendo la remuneración, que quien presta el servicio se denomina trabajador,
Quien lo recibe y remunera es nuestro empleador. Y la remuneración, cualquiera que sea su forma, se llama salario. En general hemos venido hablando de la remuneración, y la remuneración es esa designación que reciben las personas a cambio de su trabajo. Entonces hemos dicho que podemos recibir incentivos, bonos, ese paquete de prestaciones sociales, pero además también, muy importante, la compensación emocional. Para definir los salarios que debemos pagarle a nuestros trabajadores, es importante partir de análisis de diferentes factores, factores tanto internos, organizacionales, como factores externos, ambientales. La combinación de estos dos tipos de factores garantizan que yo pueda definir claramente cuál es el tipo de compensación que debo ofrecerle a mi trabajador para que él se sienta satisfecho y que tenga un equilibrio con ese mercado laboral. Analicemos ahora los factores internos, es decir, organizacionales, que pueden influir en la determinación del salario. Uno de ellos es, por ejemplo, el tipo de tecnología que requiere ese puesto de trabajo. ¿Qué conocimientos yo como trabajador requiero para poder desempeñar ese puesto de trabajo? Depende del nivel de sofisticación, de uso de herramientas y de tecnologías. Esto puede definir que pago más o que pago menos. Por ejemplo, también un factor interno es qué políticas de talento humano tiene la organización en función de la retención del talento humano, políticas salariales, desempeño y capacidad financiera de la organización, es decir, para poder respaldar un plan de incentivos o poder respaldar un proceso de retención de las personas, se necesita capacidad financiera. Y por último, pues la competitividad de la organización. Si es una organización que simplemente subsiste en el mercado, pues obviamente seguramente no tendrá un plan fuerte de recompensas, pero si es una empresa competitiva, pues se espera que obviamente invierta en la gestión del talento humano. Los factores externos o ambientales también suelen afectar la composición de los salarios. Un aspecto importante puede ser la situación del mercado de trabajo. ¿Cómo está? Si es un mercado en oferta o si es un mercado en demanda. La coyuntura económica, si es un país en recesión económica, cómo maneja el tema de inflación, el costo de vida que tiene ese país para los trabajadores, cómo se manejan las relaciones con los sindicatos. El tema de negociaciones colectivas a veces suele afectar el sistema de retención que tiene la empresa. La legislación laboral, que puede variar para cada país, puede afectar de manera directa la composición de los salarios. La situación del mercado de clientes, obviamente eso puede afectar cuánto le puedo pagar, si puedo aumentar un poco más ese salario o si de cierta forma requiere hacerse un ajuste. Y la competencia en el mercado en general hace que seguramente los sueldos, en vez de aumentar, pues tiendan a disminuir. Vamos a analizar diferentes tipos de salarios. Por ejemplo, salario por unidad de tiempo. ¿Qué es esto? Es el pago con base en la cantidad de tiempo que la persona estará a disposición de la organización. Yo puedo estar, digamos, pactado para trabajar por horas, por meses, por semanas, por quincenas. Eso depende de lo que se haya pactado en el contrato de trabajo. Salario por resultados. Se refiere más a la cantidad o el número de piezas de obras que produce esa persona. Entonces a usted le van a pagar es por el resultado ofrecido en el desempeño del puesto. Abarca los sistemas de incentivos como comisiones o porcentajes y los premios por producción, que llamamos gratificaciones por esa productividad alcanzada, o los negocios realizados en su proceso de ejecución de funciones. Y el salario por tarea, que es la fusión de las dos. Primero está sujeta a una jornada de trabajo y al mismo tiempo está determinada por la cantidad de piezas que puedo producir. Otro tipo de salarios es el salario nominal y el salario real.
El nominal, como su nombre lo indica, representa el monto de dinero que se establece en su contrato de trabajo, para el que usted fue contratado, y obviamente afecta el poder adquisitivo. ¿Cuánto puedo pagar con eso que me pagan? Y el salario real tiene que ver con la cantidad de bienes que ese empleado puede adquirir con el monto de dinero que le están pagando, sea mensual, sea quincenal, sea semanal, es decir, que equivale al poder adquisitivo que tiene ese trabajador, el cual se entiende como la cantidad de mercancías que se pueden adquirir con el salario. Existen otros tipos de contrato, como el ordinario, que es el pactado entre el empleado y el trabajador en ese contrato de trabajo. El fijo, como su nombre lo indica, no tiene variación en el periodo de pagos, bien sea mensual, semanal, quincenal. El variable cambia todos los meses por las horas extras, los recargos o los acuerdos que se hayan hecho con el empleador. Y el sueldo, pues obviamente es el pago ordinario básico pactado entre el empleador y el trabajador. Este sueldo pues se da de manera mensual. También tenemos el salario mínimo, que según el Código Sustantivo de Trabajo, en su artículo 145 nos dice que es esa cantidad mínima de dinero que se le paga a ese trabajador de determinado país, según una ley establecida oficialmente, para un periodo laboral determinado, sea horas, sea días, sea mes. Esos empleadores deben pagar a sus trabajadores por el desarrollo de esas funciones, como mínimo ese valor establecido por ley. Y el salario integral corresponde a la suma de 10 salarios mínimos mensuales más un 30% considerado como factor de carga prestacional. Es decir, no se paga un salario fijo como tal, sino que sencillamente se pacta un salario integral y el empleado debe asumir toda esa carga prestacional. Existen diferentes criterios para preparar un plan de remuneración. Un criterio puede ser si se determina en la compañía el salario mirando el equilibrio que hay entre los diferentes puestos de la empresa, qué tan equitativos son y cómo es esto frente al equilibrio externo, es decir, si pago muy bien dentro de mi compañía al puesto de secretaria ejecutiva nivel 8 y cómo se compara ese pago de salario con el mercado, si estoy por encima o si estoy por debajo. La remuneración fija es cuando he pactado en mi contrato de trabajo pagar ese salario. Y por otro lado, puedo optar por un sistema más variable, es decir, dependiendo del nivel de desempeño, del mérito de las horas asignadas al trabajo. Si voy a remunerar por desempeño o por antigüedad en la compañía, eso lo determina ¿quién? El empleador. Remuneración del puesto o remuneración de la persona se refiere a si el pago se va a hacer a la persona, es decir, porque es conocida por mí, porque tiene unos atributos personales que me interesa, o si realmente le voy a dar el salario es al puesto de trabajo por sus funciones y por lo que representa para la empresa. Si voy a optar por un sistema de remuneración igualitarista o con elitismo. Voy a tener que pensar también si la remuneración que voy a ofrecer a mis empleados va a estar por encima o por debajo de lo que tiene el mercado laboral. Tenemos también, por ejemplo, si dentro de ese sistema de incentivos voy a ofrecer premios monetarios o simplemente voy a combinar tanto monetarios como extramonetarios o simplemente voy a tener premios extramonetarios. La remuneración abierta o confidencial se refiere a si dentro de ese sistema de remuneración es importante, por ejemplo, que los empleados conozcan cuánto ganan sus compañeros o si realmente el tema de pagos se va a manejar de manera confidencial. Y si, por ejemplo, las decisiones frente al tema de salario se van a hacer de manera descentralizada o de manera centralizada.
La remuneración es eficiente en la medida que se establezca una política completa y donde el empleado no solo perciba que lo que hoy está ganando es solo un tema monetario de lo que está ganando. Realmente las organizaciones tienen que ser muy efectivas a la hora de comunicar cómo es que están remunerando. Entonces tienen que realmente incluir dentro de su política todos los temas de sus básicos, sus temas variables, los temas de beneficios, ¿sí? Acordes al momento de vida, los temas de desarrollo dentro de la organización y retos profesionales. Eso es parte de la compensación. Y el ambiente laboral, el tema de liderazgo, tener buenos jefes, tener climas laborales realmente placenteros para la gente dentro de la organización, todo eso realmente compone un paquete de remuneración total. Y eso es lo que hoy por hoy la organización debe realmente plantear dentro de su política salarial.